En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. El texto dice en Lucas capítulo 24, vamos a leer los versículos 46 en adelante. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, les está diciendo, ustedes deben recibir el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. En Lucas lo dice así, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se trata de la misma ocasión. Lucas 24, lo que acabamos de leer, sucede en la misma ocasión, el mismo día, cuando Cristo apareció aquí en Juan capítulo 20. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, esperen hasta que venga el Espíritu sobre vosotros aquí en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 les explica que el ministerio de ser enviados al mundo como testigos suyos iba a comenzar después de la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Todo esto comenzó en el día de Pentecostés. Ellos no recibieron el Espíritu Santo en este sentido aquella noche, sino que Cristo sencillamente les está diciendo que lo deben recibir, así como les dijo en Lucas que lo deben esperar en la ciudad de Jerusalén, y así como les dijo en Hechos 1:8 que lo debían esperar en la ciudad de Jerusalén, y que de ahí comenzarían con el ministerio de ser enviados al mundo, así como Cristo fue enviado con el mensaje de la verdad. Uno de los propósitos de recibir el Espíritu Santo, además, era para poder remitir y retener los pecados. Juan 20, versículo 23. Y ya que es tan importante este tema, y a veces hay mucha confusión al respecto, vamos a ver un estudio bastante detallado acerca de este tema, de remitir y retener los pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana presenta Juan capítulo 20, versículo 23, como la base para lo que ellos llaman el sacramento de la penitencia. La Iglesia Católica Romana cree que Jesús dio a los apóstoles potestad para perdonar los pecados de cualquier persona. Lo único que es necesario, según esta teoría, es sentir verdadera tristeza por sus pecados y confesarlos a un sacerdote católico romano. El catecismo afirma que el sacerdote no simplemente ora que sus pecados sean perdonados por Dios, sino que el mismo sacerdote, por la potestad que supuestamente ha recibido, realmente quita los pecados de su alma. Él decide si usted realmente siente tristeza por sus pecados, y en esta base remite, o si no, retiene sus pecados. En la confesión, el sacerdote supuestamente tiene poder para eliminar el castigo eterno, o sea, el infierno. Para entender correctamente esta enseñanza de Jesús, hay que considerar dos cosas. Primeramente, hay que comparar este texto con los otros en el Nuevo Testamento que registran la misma comisión. En esta comisión, Jesús envió a sus apóstoles al mundo
para remitir pecados. Si buscamos en Mateo, Marcos y Lucas, también vamos a encontrar la comisión que Jesús dio a sus apóstoles. En cada caso, después de su resurrección de entre los muertos, Jesús envió a estos hombres al mundo con la misma misión: lograr el perdón, o sea, la remisión de los pecados del mundo, o sea, la salvación eterna del mundo. El texto en Juan capítulo 20, fíjese muy bien en lo que estoy diciendo. El texto en Juan capítulo 20 no nos revela cómo Jesús quería que remitieran ni retuvieran los pecados de los hombres. Lo quiero repetir porque es muy importante. En este texto en Juan capítulo 20, Cristo sencillamente dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos, pero no les dice cómo iban a lograr esto de remitir y retener los pecados. Quizá encontremos esta información en uno de los otros 3 registros del Evangelio, sea Mateo, Marcos o Lucas. Primeramente, leamos Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Como usted mismo puede notar, nuevamente, Jesús les envió al mundo para lograr el perdón de los pecados. ¿Pero cómo? Sencillamente por predicar en nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio del Evangelio, las buenas nuevas de su muerte y resurrección, de la cual serían testigos. Jesús no les envió a perdonar los pecados de toda persona que les confesara sus pecados. No lo dice el texto ni aquí, ni en Juan 20 tampoco. Les envió a predicar el Evangelio y así lograr el perdón o la remisión de pecados de los hombres. Leamos en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, y encontraremos una declaración aún más clara. Nuevamente, en cada uno de estos casos que estamos leyendo de ocasiones similares después de la resurrección de Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fácilmente pudiéramos decir: el que creyere y fuere bautizado, sus pecados serán remitidos, mas el que no creyere, sus pecados le serán retenidos. En estos versículos aprendemos nuevamente que los apóstoles iban a remitir y retener pecados. A algunos hombres iban a ser salvos, sus pecados iban a ser remitidos, mas otros condenados, sus pecados iban a ser retenidos. Pero no quedaba en los apóstoles decidir si los pecados serían perdonados o no. Los mismos pecadores lo decidieron cuando decidieron creer en el Evangelio de Cristo y obedecerlo en el bautismo o no. La tarea a la cual Jesús envió a los apóstoles era la de predicar el Evangelio, no escuchar las confesiones de la gente. Cuando ellos predicaron el Evangelio a un individuo, él mismo decidió creer y ser bautizado, o rechazó este mensaje y desobedeció. En un caso, pecados fueron remitidos,
En el otro caso, los pecados fueron retenidos. Comparando estos tres textos, Juan capítulo 20 con Lucas 24 y Marcos capítulo 16, que hablan de la misma comisión, en la misma ocasión, entendemos mejor a qué se refiere Jesús. Pero quizá esté equivocado. Tal vez los apóstoles iban a predicar el Evangelio y bautizar a los creyentes, pero que también iban a perdonar a los creyentes en la confesión. El libro de los Hechos registra el cumplimiento de la comisión que Jesús les dio, cumplimiento por estos mismos apóstoles de Cristo Jesús. En el libro de los Hechos debemos examinar para ver si encontramos alguna información adicional. ¿Encontramos esta práctica de la penitencia y la confesión en el libro de los Hechos? No, Señor. Lo que encontramos con respecto a la remisión, o sea, el perdón de pecados, desde el primer día que los apóstoles comenzaron a cumplir la misión que Jesús les dejó, es que predicaron el Evangelio. A los que creyeron les enseñaron que debían arrepentirse y ser bautizados para recibir el perdón de los pecados, o sea, para que sus pecados fueran remitidos. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, el primer día en que el apóstol Pedro predicó este bendito evangelio de Cristo Jesús, comenzando a cumplir esta misión que Cristo les había dado, en Hechos 2:36, concluyendo su sermón, les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego el texto dice en el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pedro había remitido los pecados de unas 3,000 personas, mientras los pecados de los demás, los que no obedecieron, fueron retenidos por decisión de ellos mismos. Aún después de bautizarlos, la Biblia no presenta ningún caso en que practicaron lo que nuestros amigos en la religión católica romana están practicando en la confesión, el sacramento de la penitencia. Al contrario, cuando Pedro se dio cuenta del pecado que un nuevo converso llamado Simón había cometido, le reprendió y le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Pero si notamos bien en Hechos capítulo 8, versículo 22, lo que acabamos de leer, notaremos que Pedro no le dijo a este hombre, a este cristiano que había cometido pecado, no le dijo que fuera a confesar, no le ofreció perdonar. ¿Por qué? Porque ni el propio apóstol Pedro ni ningún otro hombre no tiene potestad para perdonar los pecados que cometemos contra Dios. Solamente Dios tiene esta potestad por medio del sacrificio de Jesucristo. Además, en cuanto a la remisión de pecados, también hay que notar en Juan capítulo 20, versículo 23, el tiempo perfecto de los verbos en el griego. Por esto la Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: si perdonáis los pecados a algunos, sus pecados le han sido perdonados. ¿Notará? Si perdonáis, sus pecados le han sido perdonados. Si retenéis los pecados a alguno, le han sido retenidos. Juan 20, versículo 23. Esto significa sencillamente que lo que ellos perdonaban
ya se había perdonado y quedaban perdonados en forma permanente, si ellos retenían pecados, es que Dios ya lo había hecho y quedaban retenidos en forma permanente a menos que el individuo se arrepintiera. Las enseñanzas de los apóstoles fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que recibieron en el día de Pentecostés. De esta manera, ellos aprobaron lo que Dios ya había aprobado, y ellos desaprobaron lo que Dios ya había desaprobado, lo que Dios había establecido, así como Cristo lo había hecho. Yo creo que esto es suficiente información acerca de Juan capítulo 20, versículo 23, y vamos a proceder ahora con nuestro estudio en Juan 20, leyendo de los versículos 24 al 29, y encontramos otra evidencia de la realidad de la resurrección corporal de Jesucristo en Tomás. El texto dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, en la ocasión que acabamos de leer en los versículos 19 al 23. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás insistió en pruebas irrefutables para creer en la resurrección de Jesucristo. Es evidente que este hombre, este siervo de Dios, apóstol de Cristo, llamado Tomás, no estaba predispuesto a creer. Al contrario, no creía. Y esto mismo es una evidencia de la realidad de su testimonio de la resurrección de Jesucristo, al ver un cambio tan repentino en la actitud de Tomás. Lo que Tomás vio no fue solamente un espíritu. Él vio el cuerpo resucitado de Jesucristo y llegó a tener fe. La fe de Tomás es importante, porque él no sencillamente creyó que Jesús era hombre de Dios, no sencillamente creyó que un espíritu estaba presente. Él creyó que Jesucristo se había resucitado de entre los muertos en su cuerpo transformado, y a base de esto que había visto, creyó que Jesús es Señor y Dios. No un Dios, no una criatura de Dios, sino Señor y Dios. Literalmente del griego, el Señor mío y el Dios mío. Tomás reconoció que Jesús es soberano, Señor, y que es Dios. Y lo creyó sencillamente porque lo vio resucitado. La resurrección siendo prueba irrefutable de la deidad de Jesucristo y su superioridad, su soberanía en todo el universo. Y esta es la fe que Cristo requiere de nosotros, según el versículo 29. Tomás creyó habiendo visto, pero bienaventurados los que no vieron, nosotros, y creyeron. Cristo requiere que nosotros creamos que Él es Señor y Dios. Si no tenemos esta fe, realmente no tenemos fe en Cristo, porque esta es la fe que recibe la bienaventuranza de parte del Señor. Esta es la fe que nos lleva a recibir vida en su nombre, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos nosotros vida en su nombre.
Juan 20:31. Solamente creer en Jesús como profeta, hombre bueno, fantasma o un Dios creado por el Padre no es suficiente para tener vida en su nombre. No es suficiente para ser bienaventurados de Dios. La gran preocupación del Espíritu Santo a través de Juan en este libro es que todos los hombres lleguen a tener esta fe expresada en la confesión de Tomás. Por esto me preocupa cuando nosotros aceptemos una fe inferior a esta. Me preocupa gravemente cuando nosotros sabemos que hay denominaciones, sectas religiosas que están enseñando que Jesús no es Dios, que no es divino, que no es igual al Padre en poder y en esencia y en honra, sino que es inferior en cierta manera, que es un Dios creado, o que no resucitó realmente, sino que es espíritu nada más lo que vieron. Porque esta fe que tienen estas personas no les es suficiente para recibir la bendición de Dios y la vida eterna. No han logrado la fe que Juan escribió este libro para que tuviéramos. Además, en este versículo 29, aprendemos que no era el propósito de Cristo seguir obrando grandes milagros para que los hombres creyeran, sino que Él sabía que venía el tiempo cuando íbamos a tener que creer no porque hemos visto, sino sencillamente por el testimonio de aquellos que lo vieron. La fe que Cristo requiere de nosotros es creer en base a lo que está escrito, no en base a lo que nosotros vemos personalmente. La fe que resulta de ver es buena, pero mejor es la fe que resulta de oír la palabra de Dios. Esta declaración de Cristo a Tomás me recuerda del caso del centurión al cual Cristo le sanó su siervo. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, la Biblia dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, que él no pensaba que la distancia entre Cristo y este hombre enfermo pudiera impedir que Cristo mediante su poder divino lo sanara. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro viene y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y si yo, es la implicación, si yo tengo esta autoridad para que mis siervos cumplan con mis órdenes, yo sé que tú también tienes este poder. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Era bueno creer en Cristo, que Él tenía la potestad de tocar la mano y sanarla, de tocar el cuerpo y resucitarlo. Pero la fe de este hombre, que no era ni necesaria la presencia de Cristo Jesús ni cerca de este hombre enfermo, de su siervo, para que se sanara, era una fe más profunda, más grande. Y así es la fe de aquellos que sin ver creen en base a lo que está escrito. Por esto Juan escribió su libro, para que nosotros, leyendo, lleguemos a creer plenamente que Jesús es Señor y Dios. Aprendemos de este capítulo de Juan implicaciones muy grandes de la resurrección de Jesucristo. Primeramente, si Jesucristo resucitó de los muertos, esta es la señal más sublime e irrefutable de su plena deidad. Es prueba que Cristo es quien dice ser, que Él es el Hijo de Dios. Además, tenemos la seguridad nosotros de la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Nuestra resurrección queda asegurada.
Esta es la base del capítulo 15 de 1 Corintios, en la cual el apóstol Pablo argumenta que nuestra resurrección de entre los muertos depende de la de Cristo. Tercero, las escrituras del Antiguo Testamento son confirmadas porque Él las citó y aprobó las enseñanzas de aquellas escrituras. Si Jesús es Hijo de Dios y si resucitó lo es, entonces lo que Él dijo acerca de las escrituras antiguas nos asegura que lo que escribieron Moisés y David y los demás realmente es verídico, es palabra de Dios tan ciertamente como lo es el Evangelio según Juan. Y esto para aquellos que ahora dudan de que el Antiguo Testamento sea veraz. No podemos creer en Jesucristo sin creer en el Antiguo Testamento también, que sus enseñanzas son inspiradas de Dios. Este asunto de la fe en Jesucristo es tan importante que quiero que nosotros tengamos un breve estudio especial acerca de este tema, Señor mío y Dios mío. No vamos a leer todos los textos en este estudio, realmente es un sermón, un bosquejo para un sermón que he preparado e incluido en el estudio. No vamos a leer los textos o la mayoría de ellos. Usted lo podrá hacer y puede predicar este sermón o modificarlo de alguna manera y predicarlo como usted quiera, pero la esencia de esta enseñanza creo que es muy importante y práctico para cada uno de nosotros y para cada miembro de la Iglesia del Señor. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muchos dirán que sí, claro. Miembros de la Iglesia claramente dirán, sí, yo creo. ¿Está seguro? ¿Qué significa esto en su vida, el hecho de que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de esta convicción suya acerca de Jesús de Nazaret? Hay mucha evidencia de que Él realmente es Hijo de Dios, pero ¿dónde está la evidencia en su vida que usted realmente lo cree? Aunque parezca un asunto muy sencillo, la apatía general que caracteriza a muchos cristianos está directamente relacionada a su fe o su falta de fe en Cristo. Para que entienda de qué estoy hablando realmente, vamos a examinar la fe de los apóstoles y cómo ellos fueron convertidos realmente. Y aprenderemos que la fe de ellos, fe que Jesús es Señor y Dios, era la base de su celo en la iglesia. No siempre eran así. Si nos preguntamos cuándo realmente fueron convertidos los apóstoles y examinamos su conversión, en ellos podremos ver una verdadera conversión. No solamente que ellos cambiaron de religión, sino cambiaron de vida. En su conversión quizá veamos lo que nos hace falta en nuestras vidas, en nuestra fe cristiana.